usted a que tome asiento, por favor, y tomando asiento, salude a la persona que tiene a su lado. Pues sobra decir que si la persona que tiene a su lado es su esposa, pues ya la debe de haber saludado. Entonces dése una vueltica hacia atrás y salude a la persona que tiene atrás de usted, ¿sí? Voy a pedirle el favor a los hermanos que por favor prendan la luz blanca. Saludamos a todos los que están conectados a través de las redes. Le damos gracias a Dios igualmente por la vida de cada uno y creemos en el corazón que también van a ser edificados a través de la palabra. Mire que estaba sorteando en mi cabeza, ¿sí? Sortear en la cabeza quiere decir tratar de escoger de qué hablar. Y entonces el Señor me traía la inquietud de que nosotros el próximo 5 de junio, que es el día de Pentecostés, estamos haciendo una muestra de una brigada evangelística en todas las iglesias que hacen parte del ministerio. Entonces, pues nosotros tenemos o debemos hacer una brigada evangelística. ¿Qué se entiende por una brigada evangelística? Alguien que de pronto por ahí le diga a su hermano que tiene al lado, una brigada evangelística es como coger y organizar la red entre la gente que es salva para que otros se salven, así bien sencillo. Yo sé que aquí en la iglesia su gran mayoría somos salvos, pero los que no, también los invito a que asuman esa responsabilidad, dado que es un mandato de Jesús, o sea, eso lo comisionó el Señor. Y como consecuencia, entonces todos nosotros hacemos parte de esa gran red. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora yo quiero compartirles a ustedes un tema que yo creo que ya está por allí colocado y que dice que revelar las verdades bíblicas es tu responsabilidad. Ahora, ¿por qué la responsabilidad suya? Y obviamente la responsabilidad mía, porque las verdades bíblicas no las conoce sino el que asiste a una iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia donde se enseñe la palabra, una iglesia donde hayan manifestaciones espirituales, una iglesia donde Dios haya decidido habitar a favor de la gente, ¿cierto? Creo que nosotros estamos en esta iglesia justamente por eso, porque se enseña la palabra y porque creemos que Dios ha decidido manifestarse a favor de la gente. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, en la medida en que uno analiza esas palabras, entonces uno encuentra verdades en las Sagradas Escrituras que me parece importante resaltarlas en un día como este. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos al pueblo de Dios regresando de 70 años de esclavitud. ¿Cuántos han estado esclavos afuera en el mundo? No me diga, yo sé que sí, pero hemos estado por allá, ¿cierto? Esclavizados por el mundo, por lo que el mundo ofrecía para nosotros y sigue ofreciendo para otras personas, ¿ya? El pueblo de Dios estaba esclavizado por allá, ¿sí? Estaba cautivo por diferentes espíritus inmundos representados en un poder político, en el poder de un reinado que según la Biblia se llama Babilonia, ¿sí? El pueblo está por allá cautivo, empiezan a regresar a Jerusalén y cuando de pronto se encuentra el sacerdote Esdras y un grupo que venía con él, que venían decididos a hacer las cosas bien, lo digo pensando en que ellos fueron llevados al cautiverio como consecuencia, que fueron hallados por Dios haciendo las cosas mal, ¿sí? Y consecuente a eso, entonces Dios los entregó a Babilonia, al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, para hacer de él un martillo para destruir todas esas cosas malas que el pueblo estaba haciendo. La Biblia dice que y Dios hará como martillo que destruye la piedra, y estaba hablando de Babilonia para destruir esas durezas de corazón que se estaban manifestando en el pueblo de Israel en aquella época. Ahora,
Cuando eso sucede, de que el pueblo empieza a regresar, entonces llega Esdras y encuentra un tremendo desorden en los que habían llegado adelante y en los que habían quedado sin ir al cautiverio. Y cuando él vio eso, se asustó mucho, porque él pensó que por menos que eso, ellos habían sido cautivos, habían sido llevados al cautiverio, por menos de lo que él o ellos estaban viendo en ese momento, ¿sí? Cuando dice la Biblia que Esdras se arrodilló delante de Dios y lloró por el pueblo y le pidió a Dios que no tuviera en cuenta el pecado en el cual el pueblo se estaba encontrando en ese momento. Ahora, yo veo todo eso que encuentro ahí en las Sagradas Escrituras y pienso de la siguiente manera: son muchos los casos en donde gente como nosotros ha regresado del cautiverio donde estaba por allí metido y regresa a ser parte del pueblo de Dios, y aún regresando a ser parte del pueblo de Dios, su conversión no es tan genuina y tan radical, que siguen viviendo la vida con mezclas espirituales entre lo que produce el mundo y lo que propone Dios. ¿Ustedes me entienden eso? ¿Cuántos me lo entienden? ¿Sí? Pues yo quiero decirle, eso no es nuevo, eso estaba sucediendo en aquella época del sacerdote Esdras. Cuando él está en ese debate interno, pero ¿cómo puede ser posible que 70 años no hayan sido suficientes para juzgar el pecado de Israel y colocarle en el espíritu que por esa razón Dios se enoja y Dios se aparta de uno y uno cae en manos de los verdugos de este mundo? ¿Cómo puede ser posible que el pueblo no se dé cuenta de lo difícil que fueron esos 70 años y que de pronto Dios vuelva y se enoje con nosotros y entonces paguemos justos por pecadores, porque el Señor vuelva y nos tire al cautiverio? O sea que es más o menos el cuadro que está sucediendo durante esa revelación que Dios trae a través de un hombre y la coloca en el sacerdote Esdras, cuando allá en la Nueva Traducción Viviente dice las Sagradas Escrituras, y no quiere decir que en las otras traducciones no lo diga. Lo que quiere decir es que escogí este texto porque me llama mucho la atención con la simpleza que está escrito, en donde dice: levántate, o sea, le están diciendo a Esdras, levántate, ya está por allá puesto, levántate porque es tu deber hacer esto, ¿sí? Y los que le están diciendo a Esdras eso, se lo están diciendo por algunas razones, y las razones que yo veo por las que le están diciendo eso es porque él era la persona de Dios del momento en la que abundaba la gracia, el conocimiento y el poder de Dios para anunciar lo que él sabía estaba escrito en las Sagradas Escrituras hasta ese momento y que el pueblo necesitaba escucharlo. Cuando a él le dijeron levántate porque es tu deber, ¿sí? O sea, yo quiero que entendamos de esta manera. Esa palabra deber, en las otras traducciones hay una de ellas que dice levántate porque es tu responsabilidad. Ahora, ¿lo hacen responsable de qué y por qué? Lo hacen responsable de difundir el consejo de Dios para que la gente decida apartarse del mal. Eso es una. Ahora, cuando mira usted la Escritura, entonces lo hacen porque él era el hombre de Dios, él era el sacerdote, él era el que tenía el conocimiento y era el que tenía la gracia para anunciar lo que necesitaba ser anunciado dentro del pueblo, para que el pueblo no volviese al lugar de la esclavitud de donde un día había salido, ¿ya? O sea que este mensaje, hasta ahí podríamos decir, es para una persona, es para una iglesia, es para un pueblo que es considerado pueblo de Dios porque Dios lo ama lo suficiente como para recibirlo como hijos. Y yo creo que aquí hay un mundo de hijos de Dios. ¿Cuántos podemos decir amén? O sea, ¿cuántos
creemos o nos sentimos seguros de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, a manera de introducción, yo seguiría diciendo que el caso de nosotros como iglesia, que ya conocemos las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras y ya sabemos lo que Dios dice en ella y lo que debe de hacer toda persona para llegar al camino del Señor. Entonces, como nosotros somos los que sabemos eso, es ese texto bíblico para nosotros, haciéndonos responsables de que otros conozcan lo que nosotros conocemos. Si usted me entendió eso, diga amén. O sea que yo sé que la iglesia del Señor Jesucristo ha recibido como una sombra, ¿sí? O sea, está bajo una sombra que le está impidiendo hablar de las grandezas y de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora, ¿quién nos llamó de las tinieblas a la luz? El Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? A través de su evangelio. ¿Cómo predicó el evangelio? Bajo la llenura del Santo Espíritu de Dios. Él dijo que así como él lo estaba haciendo de esa manera, comisionaba a todos los creyentes para que de esa misma manera lo hiciesen en su día a día, ayudándole a mucha gente a llegar al camino del Señor. ¿Ve? En este tiempo nosotros tenemos una muy buena oportunidad, y la buena oportunidad que tenemos se llama celebración del día de Pentecostés. Esa celebración del día de Pentecostés, para los judíos, les decía la vez pasada, es la celebración de las semanas o la celebración de la cosecha, ¿sí? Para nosotros, como creyentes, como cristianos, y sumándole a eso como pentecostales, nosotros celebramos o deberíamos celebrar el advenimiento del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? O sea, nosotros deberíamos celebrar el advenimiento del Espíritu Santo. Celebrando el advenimiento del Espíritu Santo, entonces tendríamos que decir que implicativamente, para darle toda la esencia a esa celebración, entonces nosotros deberíamos aparecernos con una buena cosecha el día 5. Ahora, ¿cuál es esa buena cosecha? Esa cosecha se llaman almas para Cristo. ¿Usted me lo entendió? ¿Cuántos me entendieron todo ese relato? Si nosotros le ponemos un poquito de interés a la cosa, ¿sí? Vamos a encontrar detalles muy interesantes, y es que todos los que estamos en esta casa, que hemos recibido a Cristo Jesús y que estamos procurando vivir nuestra vida alineados a lo que el Evangelio propone para la vida de una persona que quiera ser salva de ir al infierno, entonces todos los que estamos acá alineados con el Evangelio de esa manera, podríamos decir que hemos sido revestidos de Cristo a través del Espíritu de Dios. O sea, estamos revestidos de Cristo, estamos vestidos de Cristo. Cristo se ha vestido de nosotros, y Él no se ha vestido de nosotros por vestirse, sino porque Él fue llevado al cielo hace como 2000 años después de su resurrección, pero Él mismo dijo que el evangelio debería de seguir siendo difundido o predicado a través de cada una de las personas que fuesen confesando fe en Él. Todos nosotros hemos confesado fe en Él, lo que quiere decir que sí, definitivamente es nuestro deber, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad mirar cómo está el mundo y ayudar a salir de allí los más que podamos para que crean en el Dios que nosotros creemos. Si usted entendió eso, diga amén. Yo pienso que toda la iglesia del Señor está bien ocupada, ¿sí? Pero también creo que si la iglesia del Señor, así que somos cada uno de nosotros, sacamos un ratico para mirar el mundo y lo que en el mundo hay, vamos a encontrar que el mundo está en tremendo desorden, ¿cierto? ¿Es culpa de nosotros que esté en tremendo desorden? De alguna manera sí,
pero de esa manera tenía que estar porque es lo profético, es lo que la palabra de Dios señala desde los comienzos. O sea, el mundo tenía que ir llegando al desorden donde hoy se encuentra, al punto en donde la gente estaría diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Me parece que estamos ahí. Me parece que estamos en un mundo que nos lo están metiendo por la cabeza y nos lo están metiendo de una manera supremamente increíble, y lo peor del caso es que estamos muy dispuestos a recibir todo lo que nos están proponiendo a través de la Agenda 2030 o el nuevo orden mundial, como usted lo quiera llamar. Usted que lee, pues seguramente sabe de lo que le estoy hablando. Pues mire usted que nosotros como Iglesia del Señor que somos, sabemos para dónde va el mundo en la manera que nos están dirigiendo desde los diferentes medios de autoridad que el mundo tiene puestas por el mismo mundo. Dado el caso de que nosotros no estamos bajo ese yugo de autoridad a más que para cumplir leyes terrenales para estar tranquilos por aquí, porque las leyes de nosotros, según la Biblia, vienen del cielo. O sea, según las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras dicen ellas, explicándose por sí mismas, de que cuando nosotros cumplimos las leyes de Dios, para nosotros no hay ley terrenal, porque implicativamente estamos haciendo todo y mucho más de lo que se necesita para estar en paz con el hombre. Si usted me logra entender esas verdades, entonces nos hacemos doblemente responsables de que otros pasen a ser parte del reino. Hablé mucho en poco tiempo, ¿cierto? A veces yo sé que no solamente ustedes, sino cuando yo estoy de ese lado de allá, uno oye tantas cosas que necesita mucho tiempo para digerirlas. Eso es como cuando uno se come un buen platado de carne. Cuando usted ha ido a Chimas, entonces a usted le dan mucha carne para que coma y después le dan mucha piña para que la digiera, ¿cierto? Yo les entrego la piña en breve. ¿Sí? Mire, al nosotros leer esta palabra, entonces nosotros tendríamos que decir que Dios tiene al menos 3 formas de revelarse a la gente, ¿sí? Y tiene una forma única para manifestarse. Ahora, ¿cuáles son esas 3 formas que Él tiene para revelarse? Las mismas que usó con cada uno de nosotros, porque los que estamos acá podemos decir que conocemos a Dios. No los veo tan convencidos, parece que no lo conocieran, entonces va a tocar empezar por mostrarlo, ¿sí? Todos los que estamos en esta casa, yo creo que conocemos a Dios, yo creo, ¿sí? Creo que Dios ha hecho señales y maravillas a favor de nuestra vida, y como ha hecho señales y maravillas a favor de nuestra vida, sin verlo, ya lo conocemos. Y porque entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús y decidimos creer y confiar en Él, pues yo creo que nosotros lo conocemos, porque es un loco el que confía en alguien que no conoce. Si usted me entendió eso, diga ay, ay, ay o amén. O sea que nosotros conocemos a Dios. A nosotros no nos tienen que venir a hablar de Dios porque nosotros ya lo conocemos. De hecho, eso es lo que dice la palabra en el libro de Jeremías, por allá en el capítulo número 32, cuando dice que vendría un tiempo para la humanidad que no necesitaría que le dijeran quién es Dios o dónde está Dios, porque esa humanidad iba a saber, porque Dios iba a estar metido en esa humanidad. Y yo quiero decirle, usted ya es parte de esa humanidad, pero hay un mundo de gente que todavía no es parte de esa humanidad, que necesita revelarles a Dios. Ahora, esa revelación de Dios, entonces decimos que viene de ¿cuántas maneras? Al menos de 3. Ahora, ¿cómo se revela Dios? A través de la naturaleza, a través de la creación, a través de todo lo que Él mismo creó, porque vamos a ponerlo de esta manera. Yo sé que son muchos los casos en donde la gente le cuesta creer, aunque quieren creer, que definitivamente nosotros estamos en
en un mundo donde tuvo que haber habido un creador, ¿no les parece a ustedes? Pero hay gente que dice que no, que esto se hizo por una explosión tremenda que hubo en algún momento. Y entonces uno dice, pues bueno, ellos dicen que nosotros somos locos o tontos porque creemos que hay un creador que no vemos ni conocemos. Nosotros sabemos que lo conocemos y a través de la fe lo vemos, o sea, eso nosotros lo sabemos. La gente que no tiene estas verdades fundamentales en el espíritu, pues no tienen ni idea de lo que se habla, y para ellos esto se formó a través de una explosión, ¿sí? Todo lo que vemos por aquí se formó a través de una explosión. Se formó a través de una forma inédita, difícil de entender, porque si somos claros, y es una ilustración que yo me la aprendí hace muchísimos años cuando estaba estudiando para el ministerio, y entonces dentro de los libros que se estudiaron había una ilustración que decía: para una persona de esas ateas, difíciles de creer, difíciles de ver la creación como la creación de Dios, y aseguraba que esto había sido el producto de una explosión tremenda que había habido por allá arriba y había caído aquí abajo y había quedado todo formado como nosotros lo vemos. Yo sé que no hay algo más ridículo que uno escuchar eso y creerlo. O sea, me parece que pues escucharlo está bien porque hay quien lo diga, pero creerlo es una ridiculez porque el corazón de uno no puede creer cosas como esas, ¿sí? Pues resulta de que este muchacho, en procura de aclararle eso que tenía esta persona en la cabeza, dijo: póngale cuidado cómo es la cosa que usted cree y cómo es la cosa que yo creo, ¿sí? Yo creo que el mundo fue hecho por Dios, por la palabra de Dios, por declaraciones de Dios. Yo creo que fue de esa manera. Y entonces se sentó en un lado y empezó a tirar palitos de esos de helado, ¿sí? Palitos, ¿sabe cuáles? Los palitos esos con los que uno hacía casitas y hacía cosas cuando estaba en las manualidades de la escuela. Y entonces empezó a tirar eso para atrás, para atrás, para atrás. Y entonces él dice a la persona: mire, mire para atrás y empiece a mirar casas levantadas, empiece a ver el sol, empiece a ver el agua, empiece a ver todo eso. Y entonces él miró para atrás y le dijo: hola, pero usted me cree estúpido a mí. Y él dijo: pues es que el estúpido, el que está creyendo estúpido a mí es usted, cuando dice que esto se formó a través de una explosión, ¿sí? Si yo no puedo hacer una casa tirando estos palos para atrás, que con ella se hace, ustedes creen que a través de una explosión hubiera podido resultar el sol, hubiera podido resultar la luna, las estrellas, el mar, la tierra y la sabiduría para que el hombre edificase lo que usted está viendo. Pues yo quiero decirle con eso lo siguiente: una de las formas que nosotros vemos a Dios y le podemos mostrar a Dios es a través de la creación. O sea, esto no lo pudo haber hecho un loco, esto no pudo haber sido la explosión de un átomo ni nada de esas cosas. Las explosiones destruyen antes que construir, ¿verdad? Entonces, eso sería como la primera forma como Dios se manifiesta. Cuando nosotros abrimos los ojos y vemos toda la grandeza y el orden en el que están las cosas, eso tuvo que haber tenido un creador. Diga conmigo: no puede haber sido otro que el Dios en el que yo creo, ¿sí? Y no pudo haber sido otro. ¿Por qué? Porque es que en la Biblia dice desde el principio, en Génesis, que el Señor se ocupó de crear todo lo que nosotros vemos, y en el libro de Hebreos dice que fue creado en lo que no se veía, ¿sí? Entonces, como la Biblia dice eso y eso es lo que nosotros creemos, la gente de afuera necesita empezar a creer como nosotros creemos, porque el mundo, yo creo que no hay necesidad de explicarlo, el mundo está patas arriba, ¿sí? El mundo está en una condición que no se sabe para dónde va, y uno todos los días escucha noticias más malas, y todos los días se escuchan cosas más raras, y todos los días estamos escuchando cosas que quebrantan la palabra de Dios. Consecuente a eso, entonces estamos muy cerca del final de los últimos tiempos. O sea, mirando las Sagradas Escrituras, ellas dicen que esto estaría, para llegar al final de los tiempos, esto estaría como nosotros lo estamos viendo. Ahora, que la iglesia esté medio dormida creyendo que esto no se va a acabar y trabajando muy duro por el pan que perece y por las cosas que perecen, no quiere decir que no tengamos que trabajar, porque igual la Biblia dice que el que no trabaje, pues que no coma,
O sea, nos abrevia todo un mundo de capítulos en una sola realidad. Hay que trabajar, hay que hacer las cosas que hay que hacer, entre tanto que el día llega, dice la palabra. ¿Ve? Entonces, yendo a tratar de decir que el Señor se revela a través de tres maneras, ¿sí? Y se manifiesta a través de una forma única, o sea, hay una forma única de manifestación, que es revelar como quitar un velo para que se vea lo que hay, ¿cierto? ¿Y qué es manifestar? Como que hacer algo para que la gente vea y para que la gente crea, ¿ya? Mirándolo desde el punto de vista aquí evangélico, así como nosotros somos, ¿sí? ¿Ustedes son evangélicos? No, es que yo a veces, levanten la mano los testigos de Jehová, levanten la mano los testigos de Cristo, porque testigos de Cristo sí somos según el libro de los Hechos. Él nos llamó para llenarnos de su Santo Espíritu y para que nos convirtiésemos en testigos de Él, ¿sí? O sea, eso lo dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, el Señor también se revela a través de, muestre a ver, miramos acá dentro de los apuntes que logré sacar, ¿sí? El Señor se revela a la gente, ¿sí? A través de su palabra, a través de la Biblia. O sea, la Biblia dice todo lo que usted y yo necesitamos saber de Jesús, todo lo que usted y yo necesitamos saber de Jesucristo, todo lo que usted y yo necesitamos saber del Mesías, todo lo que usted y yo necesitamos saber del Padre y todo lo que usted y yo necesitamos saber del Espíritu Santo. Lo dice en la palabra. ¿Se revela a través de quién? A través del Espíritu Santo, que es el que da la convicción de que lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que da la convicción, es el Espíritu Santo el que aclara y también el que ilumina, según el libro de Efesios capítulo 1, en donde la oración que hacía Pablo por el pueblo de Éfeso era que Dios iluminara los ojos del entendimiento para que ellos pudiesen ver las cosas grandes y gloriosas que habían alrededor de ellos y que Dios quería meter en el corazón de ellos, ¿sí? O sea que cuando nosotros miramos eso, entonces nosotros tendríamos que decir que para que Dios se pueda manifestar al mundo, ¿sí? Para que Él se pueda manifestar al mundo, entonces Él no va a poder hacerlo si la persona, porque Él se manifiesta a través de nosotros, ¿sí? Se manifiesta a través de su pueblo, se manifiesta a través de su iglesia, pero para Él manifestarse como debería manifestarse, entonces nosotros necesitamos, diga conmigo, estar llenos del Espíritu Santo. No parece, ¿no? Necesitamos ¿qué? Estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir estar llenos del Espíritu Santo para que una manifestación sea validada como una manifestación de Dios en el mundo donde nosotros nos movemos? Empezando por nuestra casa, empezando por nuestra familia, empezando porque esa manifestación de manera primaria la disfruten las personas que usted y yo tenemos alrededor nuestro. ¿Qué se necesitaría para eso? Diga conmigo, la manifestación de los dones espirituales. Esa es la forma como Dios se manifiesta. Uno quisiera que se manifestara de otra manera más sencilla, porque obviamente que a través de los dones espirituales a veces es como complicado entenderlo, pero más sin embargo, cuando Cristo se vistió de usted y se vistió de mí, o sea, cuando nosotros fuimos revestidos de Él según la palabra, pasó algo bien interesante, y lo interesante que pasó es que nosotros empezamos a andar, y usted tal vez no se ha dado cuenta, ¿sí? Pero yo quiero decirle, es así según la Biblia. Usted anda y por donde usted anda sale un aroma de usted que huele a Cristo. Bueno, de algunos sale olor a Paco Rabanne o a cualquiera de esas aguas que uno se echa, ¿cierto? Pero
De los cristianos sale un aroma que huele a Cristo Jesús. Si ese aroma no está en la iglesia no va a poder mostrar las manifestaciones de Dios. ¿Sí? Usted puede oler muy bueno y lo pueden identificar por su fragancia, pero si el aroma de Cristo no es lo que lo identifica a usted en su casa, en la calle, entonces Dios no se va a poder manifestar a través de usted, ¿sí? Y en la medida en que uno lee la Escritura, uno encuentra que el aroma de Cristo en la vida de una persona, de un creyente, desde luego, es posible a través del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios fue dejado por Cristo Jesús para que siguiera la obra de Jesús en esta tierra, ¿sí? Es ahí donde gana validez absoluta las palabras de Jesús, cuando Él dijo que la iglesia haría cosas semejantes o mayores a las que Él estaba haciendo en ese momento de estadía en esta tierra. O sea que cuando Él dijo eso, Él colocó dentro del espíritu de sus discípulos para que ellos lo retransmitieran a los que iban a creer a través de ellos, que hoy somos muchos o no. Muchos somos todos nosotros los que somos iglesia del Señor. Entonces, cuando usted mira esas verdades, usted encuentra que el apóstol Pablo, que es el intérprete de todo lo que dijo Cristo Jesús, que es el que coge y una palabra de Jesús la vuelve una enseñanza, ¿sí? Es el que coge y una palabra del Señor Jesucristo la entrega al pueblo como una enseñanza. Yo sé que muchos de ustedes están en este momento escuchando y de muchas de las palabras que yo estoy diciendo, usted está imaginando en su espíritu una enseñanza, ¿cómo se podría decir? Mejor, más profundamente y con mayor claridad lo que yo estoy diciendo. Lo hablo para los que tienen el don del maestro en esta casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la enseñanza de la Biblia es extendida o es agrandada y es agraciada en la medida que la escucha mucha gente y de ella saca contenidos que dicen lo mismo sin quebrantar la escritura, pero que dicen lo mismo para que otros entiendan en el lenguaje que esa persona puede hablar. ¿Estamos? Pues mire que cuando nosotros hablamos de ello, entonces estamos diciendo que para que la responsabilidad que Dios nos ha dado, porque esta responsabilidad no la asumimos nosotros como iglesia porque el pastor de ella diga que debemos hacerlo. Esta responsabilidad se asume porque Dios a través de la Biblia dice que hay que hacerlo y que usted puede hacerlo, ¿sí? En el caso de Esdras, él podía hacerlo y era la persona que tenía que hacerlo porque sobre él estaba la responsabilidad que le daba el conocimiento de lo que la palabra de Dios le había dicho a él y lo que él sabía de la palabra, ¿sí? Por ahí dice la escritura, y yo sé que ustedes lo saben, pero si no, todos, muchos de los que estamos en este lugar y los que no lo saben, solamente entiendan que la palabra de Dios dice que cuando uno se hace maestro tiene doble responsabilidad sobre el pueblo, ¿sí? O sea que en la medida en que uno llega al conocimiento de la palabra del Señor, entonces uno tendría que decir, tengo doble responsabilidad. Dios me hace doblemente responsable, porque Él no hace responsable al que no sabe, Él no hace responsable a la persona en la cual no ha colocado alguna clase de don, entre otros el de sabiduría. O sea que con esto les digo, para hacer esto Dios da sabiduría para que entonces la palabra profética abunde en su corazón y salga por su boca y le pueda decir a la gente que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que bautiza y que hay un Dios que da poder,
¿sí? Y cuando hablo de que hay un Dios que bautiza, no estoy hablando de bajar a las aguas bautismales meramente. Hay un Dios que bautiza a la gente, que mete de su poder en ellos para que esas personas que han recibido de su poder, entonces confirmen la fe y el creer, la fe en Dios a través de la palabra y el creer en la palabra de Dios. Yo creo o pienso que todos los que estamos en esta casa, en este día o en esta mañana, estamos en esa buena dimensión. Nosotros creemos que eso es una realidad porque por eso estamos acá. Amén. Ahora, yo pongo una palabra que está en las Sagradas Escrituras y está en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1 y hasta el verso 11, haciendo algunos apartes de la misma. Las Sagradas Escrituras dicen de la siguiente manera: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo, ¿sí? En la otra versión dice, no quiero que ustedes ignoren los dones espirituales, ¿sí? En esta versión de la traducción al lenguaje actual, está tan claro que no necesita ser explicado. Cuando el apóstol Pablo escribe, dice: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de quienes, de los demás. Mire qué buena esta palabra. O sea, las capacidades o dones espirituales, el poder que Dios da a la vida de una persona, no lo da para que esa persona sea más grande entre las otras, sino para que le haga bien a los demás. Mire, en el libro de Hechos, capítulo número 10, verso 38, el apóstol Pedro decía: ustedes vieron cómo fue lleno del Espíritu Santo Jesús y de qué manera él anduvo haciendo bienes a toda la gente. Pues mire que cuando nosotros somos llenados por el Espíritu de Dios, somos llenados para eso, ¿sí? Yo sé, porque yo vengo de la iglesia pentecostal, en la iglesia pentecostal el que más brincaba, el que más saltaba, el que más sudaba, el que más desorden hacía dentro del santuario era el que estaba más lleno. ¿Cuántos vienen de por allá? Y resulta que eso no lo enseña la Biblia. Resulta que la Biblia lo que dice es que Él nos llena de su Santo Espíritu, diga conmigo, para hacerle bien a los demás. Es para eso, ¿sí? Para edificar la iglesia, para ayudar a la gente a entender cosas o verdades o profundidades bíblicas que la gente necesita oír, que la gente necesita identificarse con ellas para que pueda salir adelante en su día a día. Sigue diciendo esta palabra que el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría a otros. Con sabiduría a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. O sea que uno puede querer ser un maestro, pero si el Espíritu de Dios decide darle un don pastoral, pues ese es el don suyo. O sea, ese es el don en el que usted va a trabajar. ¿Es mejor uno que el otro? No, son iguales en cuanto a mejor. Lo que pasa es que cada uno de los dones produce cosa distinta y se tiene que armar de dones espirituales diferentes, ¿sí? Sé que estoy en un día domingo y como consecuencia no voy a ahondar en eso porque lo enredo, ¿sí? Y no lo enredo porque no le diga lo que es, lo enredo porque le digo cosas que usted no puede escuchar todavía porque no las va a entender, ¿sí? Pero
cuando miramos esta palabra de una manera simple, como la escribe el apóstol Pablo, él está diciendo, venga, Dios Padre, Dios Hijo quiere manifestarse en usted y a través de usted, a través del Espíritu Santo. Él quiere darle unas capacidades que usted necesita. Las capacidades que Él quiere colocar en usted, Él sabe cuáles son porque Él sabe lo que usted va a hacer. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Cuántos entienden que Dios dijo que antes de la fundación del mundo usted ya había sido escogido para estar aquí? O sea, eso es lo que enseña la palabra. Y como eso es lo que enseña la palabra, entonces a nosotros lo único que nos toca es movernos en la capacidad que Dios nos entregue. Aquí todos tienen una capacidad, así como todos tienen un poquito de fe, todos tienen o todos tenemos una capacidad. Ahora esa capacidad que nosotros tenemos, según la palabra de Dios, ahí donde leímos, no es para que nosotros seamos más grandes, no es para que nosotros nos engrandezcamos, no es para que creamos que sabemos más que los demás, no es para que creamos que tenemos más conocimiento que nadie. Esa capacidad, cualquiera sea, es para usarla haciendo el bien a la demás gente. Yo creo que usted sabe, porque aquí lo hemos dicho una y otra vez, que la creación, o sea, la gente de afuera, los que no conocen al Dios que usted y yo conocemos, los que no lo buscan porque no lo conocen, porque no saben que Él existe, esa creación que está metida en problemas increíbles y que sin aún ser cristianos y que sin aún haber leído la Biblia o haber escuchado relatos bíblicos, dicen: el mundo se va a acabar porque todo lo que yo oigo es supremamente malo. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Y dicen, y eso lo dice la Biblia, cuando uno confronta a la persona, cuando uno confronta el espíritu de la persona, le dice, ¿y dónde lo dice la Biblia? ¿Y sabe qué le dice el común denominador de las personas? Pues la verdad no sé, fue que a mí me dijeron. ¿Sí? O sea, que tienen una verdad adentro, pero la tienen a medias. Nosotros necesitamos ayudarles a consolidar esa verdad, porque sí lo dice el Señor. El mundo está en un problema. Cuando usted entra a mirar por ahí en YouTube, ¿cuántos tienen YouTube por aquí? Levanten la mano los mundanos, casi todos. O sea, casi todos tenemos eso, ¿cierto? Y entonces usted mira algo que me parece muy relevante resaltar. Casi, bueno, no casi, la mayoría de los youtubers que llaman, ¿sí? ¿Lo dije bien? ¿Sí? Los youtubers, o sea, los que hacen contenido para YouTube, la mayoría de los youtubers están muy comprometidos, no sé con quién, de anunciar que el mundo se va a acabar. Y uno dice, pero bueno, están las piedras hablando, es que eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? La Biblia dice que si usted no habla, pondrá a hablar las piedras que están alrededor suyo. Usted sabía que aquí en el santuario hay personas que han llegado porque un borracho les dijo, ahí échele por la de plaza para adentro, que hay una iglesia que parece que es buena, y llegaron aquí y no parecía que era buena, era una buena iglesia y se quedaron. Y eso sucede como consecuencia ¿de qué? De que los que tenemos la verdad no hablamos. Yo creo que sí ha llegado el momento de hablar, pero para hablar necesitamos que uno de esos dones espirituales esté en nosotros para que se pueda manifestar a favor de la gente. ¿Sí? Para concluir, yo creo que esta era una enseñanza como para 2 horas, pero créanme que no la alcanzamos a dar, aunque nos demoremos otro rato. Entonces, yo lo voy a dejar a usted con la idea de hace muchos años. Si usted quiere escuchar el resto de la enseñanza, nos vemos el miércoles. Yo sé que para el miércoles muchos están planeando estar bien cansados, algunos enfermos. Sí, porque esa es la realidad, ¿no? Lamentablemente los planes se predisponen y predisponen el espíritu, y uno está sentado aquí diciendo, no, el miércoles yo para aquí no vengo, pero si usted quiere, venga porque a usted le conviene. Es más, le conviene más a usted que a mí,
porque yo ya la tengo revelada en mi espíritu y ya sé lo que tengo que hacer. A usted le conviene mucho venir. Y a eso le añado lo siguiente. Antes de concluir, ayer me dijeron que yo concluía no 7 sino 8 veces, entonces ya puedo concluir 8 veces, ¿sí? Allá donde estaba. Mire, dice la palabra de Dios, ¿sí?, que los dones espirituales o las capacidades espirituales que usted tiene, usted las fortalece a través de la búsqueda de Dios, que es el que las da. Entiendo y creo saber, esto no lo sé, pero creo saberlo. Muchos de los que están en esta casa saben que tienen capacidades espirituales y en su entendimiento dicen: yo tenía capacidades espirituales. Yo quiero decirle, usted las sigue teniendo, lo que pasa es que están adormecidas. Hay que despertarlas. ¿Cómo se despiertan esas capacidades espirituales? Orando, pidiéndole a Dios, colocándose a la orden de Dios, consagrando su vida al Señor, procurando concurrir a esos momentos en donde va a haber una enseñanza de la palabra, a esos momentos en donde se va a tener un tiempo de búsqueda de Dios. Yo sé que la pandemia nos hizo daño a muchos y a muchas iglesias, y el mayor daño que le hizo, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, y si estoy equivocado y usted me ayuda a salir de la equivocación, yo le voy a agradecer un montón, ¿sí? Muchos de ustedes eran personas que se convocaban y hacían parte de la convocatoria, pero después de la pandemia, y quizás sí, algo así más o menos como 2 o 3 años, ¿sí?, que creo que estamos metidos en este tema de que tenemos un chivo expiatorio que se llama la pandemia, al que le echamos la culpa de todo, ¿sí?, el que tiene la culpa de todas las cosas que nosotros ya no hacemos en familia, que ya no hacemos en grupo, porque de pronto ahí nos pegan la pandemia, entonces no lo hacemos. Y yo recuerdo ver a muchos venir aquí a la iglesia a las 5 de la mañana el día que se convocaban, y después de 3 años para acá la iglesia no existe. Y créame, se lo digo con todo respeto y reverencia a Dios, respeto a usted y reverencia al Señor. Estoy tan convencido que usted ora poquito, no ora, o se le pasan semanas en blanco o días en blanco, sin leer las sagradas escrituras, sin engordar el espíritu que Dios ha metido en usted, que yo creo necesitamos volver a esa senda antigua en donde se oraba, en donde se ayunaba y en donde se tenían tiempos de estar vigilante para que la gloria de Dios se manifestara en el santuario. Si usted me entendió eso, diga amén, independientemente de que usted esté entre los fríos. Hay algo que Dios reclama. Dios quiere que los talentos que Él trae a su iglesia, Él quiere esos talentos volverlos dones espirituales. Y para que se vuelvan dones espirituales no hay sino una forma, y es a través de la oración y permitir que Dios estructure ese talento en su palabra. ¿Me entienden esa? Cuando Dios hace eso en uno, entonces uno se vuelve un vehículo de Dios en lo que uno haga y en donde uno esté. Se vuelve el vehículo de Dios. Ahora, se vuelve el vehículo de Dios, ¿por qué? Porque Dios está metido en uno a través de ese don ministerial
o del Espíritu Santo. Yo creo que hay que hacer renuncias para volver a esa senda antigua. Yo creo que hay que hacer renuncias para volver a ser lo que antes éramos y a hacer lo que antes hacíamos, para que entonces volvamos a tener en nuestro corazón la idea que antes teníamos. Dios nos está usando a favor de la gente. ¿Cuántos me entienden eso? Concluyo diciéndole ahora sí que cuando uno abre el corazón, después de haber abierto el corazón para Cristo, abre el corazón para que Dios incorpore en uno un don espiritual. Ese don espiritual es para ayudarle a los demás, pero el primero que se ayuda con ese don espiritual es uno mismo. O sea, el primer ayudado es uno, lo que quiere decir que vale la pena, ¿sí? Que vale la pena ayudarse uno a sí mismo. ¿No creen? ¿Cuántos me entienden eso? ¿Cuántos me lo entienden? Con los dones espirituales pasa lo que no pasa con los talentos humanos. Hay mucha gente que sabe hacer cosas maravillosas para la demás gente, pero cuando necesitan que le hagan eso o hacerse eso que él sabía hacer, que él sabe cómo tiene que quedar, entonces tiene que buscar a otro que tenga el mismo talento para que le haga el asunto. Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Imagínese usted un odontólogo calzándose las muelas. No puede, le toca buscar otro odontólogo, ¿cierto? Lo más sencillo, a no ser que sea cabecipelao, pero si tiene algo de pelo así como yo tengo y puede saber peluquear bien o cortar bien o hacer el trabajo bien, le toca ir donde otro peluquero porque si no se trasquila. ¿Estamos claros? Pero cuando hablamos de los dones espirituales, la sabiduría, que es uno de ellos, usted abre su corazón para que entre la sabiduría a su espíritu y el primer beneficiado es usted. Usted lo puede aplicar en usted. Usted puede hacer que ese don se multiplique en usted, pero eso que pasa con la sabiduría pasa con la fe. Eso mismo que pasa con la sabiduría pasa con el discernimiento de espíritus. Sí se usa con los de afuera porque para eso lo da el Señor, pero en la medida en que usted lo tiene en usted y usted permite que ese don se multiplique en su vida, entonces usted se da cuenta que ahí es donde el cristiano, donde el creyente, donde la persona que ha decidido entregar su vida a Cristo Jesús y vivir de acuerdo al rudimento de las Sagradas Escrituras, entonces ahí es donde se da cuenta que Dios es Dios de verdad, o sea, ya no de oídas, como le pasaba a Job, según su libro, el libro escrito por él, ya no es de oídas, ahora mis ojos te ven, porque el don está metido adentro de uno. ¿Usted me entendió esa? ¿Cuánto me la entendieron? Vuelvo y pregunto, ¿a cuánto les gustaría escuchar el resto de la charla? Yo lo espero el miércoles a las 7:30 de la noche. ¿A cuánto les gustaría engordar lo que tiene de Dios en su vida? Lo espero el martes a las 5 de la mañana. Quizás sea su única oportunidad de orar 1 hora. Dese la oportunidad. Mire, si yo hubiese nacido mueco es sin dientes, si yo hubiese nacido mueco y nunca me hubieran crecido, a mí me meten el dedo en la boca y no muerdo. Pero mire que me salieron dientes y los que se me han gastado me los he cambiado. Lo que quiere decir con esto, ¿sabe qué? Que a mí nadie me puede meter el dedo a la boca porque lo muerdo. Como pastor se lo digo a toda la iglesia. Si usted no puede sacar esa horita de oración en público, yo dudo mucho que usted saque esa horita en privado. Pongámonos en pie, démosle gracias a Dios.
Yo sé que usted sabe que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios ha colocado unas marcas muy interesantes en nuestra vida a través de las Sagradas Escrituras, pero yo quiero recordarle una que es para usted y que es para mí como siervos fieles que somos. Dice, el siervo fiel o el fiel servidor de Dios dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí porque Dios me eligió. Mire qué bendición, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. ¿Cuándo es el día del advenimiento del Espíritu Santo o su celebración este año? El día 5 de junio, o sea, día domingo. Estoy suponiendo que es de hoy en 15 días, ¿sí? Ese día usted puede hacer que esta palabra se vuelva verdad para mucha gente, haciendo la forma que mucha gente se salve como consecuencia de que usted haga uso de los dones espirituales. Dice que ese día van a quedar en libertad muchas personas. Dios también me envió para anunciar: este es el tiempo de Dios elegido para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces los llamarán robles victoriosos. ¿A quiénes llamarán robles victoriosos? A usted. Los llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar de su poder. Yo lo invito el miércoles. Yo sé que usted necesita escuchar esta palabra y necesita ser ministrado por esta palabra. No me cabe ni la menor duda que así es. Y lo necesita usted, lo necesito yo, lo necesita toda la iglesia. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo te doy gracias. Dígale: Señor, yo bendigo tu nombre. Dígale: Señor, yo glorifico tu nombre. Digámosle: Señor, te damos gracias porque hemos sido elegidos de en medio del mundo para ser parte de tu reino, para ser parte de tu pueblo, para vivir en esta sociedad evangélica que tú estás y sigues levantando en este tiempo de la historia del mundo. Dígale: Señor, yo te doy muchas gracias. Dígale: Señor, yo te pido con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi espíritu que tu palabra produzca en mi corazón espiritual, todo lo que la gente necesita saber de ti, todo lo que la gente necesita ver de ti, porque soy consciente de que los dones espirituales, que las capacidades espirituales que tú has dejado para seguir en esta tierra el proceso de salvar al mundo, las has colocado en mi vida, cosa por la cual te doy muchas gracias. Te doy gracias por la responsabilidad que tú me das en este día de ser un difusor de tu palabra, de ser un vehículo de tu presencia, de ser un vehículo de tu Santo Espíritu. Digámosle: Señor, te damos gracias por esta bendición. Oramos por nuestras familias, por nuestra ciudad, oramos por las naciones del mundo, los presentamos delante de ti, oh Dios eterno, y te pedimos que nos ayudes a hacer el trabajo que tú le estás encomendando a tu iglesia para estos últimos tiempos, porque sí somos conscientes que estamos en esos últimos tiempos. Amén.